Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si se me escucha bien la presentación, vamos a comenzar. Hoy día desarrollamos dos síndromes, insuficiencia cardíaca y el síndrome vascular periférico. ¿Qué cosa es insuficiencia cardíaca? Es una condición médica que es como un síndrome, es decir, de que muchas patologías van a confluir para luego tener esta condición clínica caracterizada por varios síntomas, varias sintomatología y también varias signologías. Pero en definición, esta podría ser la incapacidad que tiene el corazón para mantener en todo momento un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas. Según la Organización Mundial de la Salud, el impacto de las consecuencias de las diferentes condiciones clínicas que conllevan a enfermedades cardiovasculares son de gran impacto a nivel mundial, pero sobre todo en los países de recursos medios y bajos. Estas condiciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y se dice de que cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. Ya para el año 2015 han muerto por causas cardiovasculares más allá de 17 millones de personas que representan 31%. Y vemos que conforme va avanzando la edad, a partir de los 40 años para adelante, tenemos picos de diferentes condiciones de falla cardíaca y que esta va a representar evidentemente que se den en ascensos, tanto en hombres como mujeres, van a tener un tipo, digamos, un pico a la edad de los 70 a 80 años, pero luego va a comenzar a descender netamente por la condición netamente de su edad, ¿no? Sin embargo, en los periodos más tempranos, 40, 50, 60 años, vemos cómo este incremento es marcado. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca? Son múltiples. En realidad, están relacionadas y podemos agruparlas en aquellas condiciones médicas que alteran la contractibilidad del músculo miocárdico, como por ejemplo las enfermedades coronarias, las miocardiopatías, algunas deficiencias o toxicidades a nivel del músculo miocárdico, patologías que alteran la precarga, como por ejemplo valvulopatías aórticas mitrales de tipo insuficiencia, alteraciones que pueden condicionar sobrecarga hídrica como pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco. Otras condiciones médicas que también participan en la insuficiencia cardíaca es cuando hay un aumento de la postcarga, como por ejemplo la hipertensión arterial o la estenosis aórtica. Y en general, cualquier patología, como por ejemplo la arritmia cardíaca, que pueda provocar una alteración en la dinámica del corazón. ¿Cuál es la fisiopatología? Eh, en principio, cualquiera de estas condiciones clínicas que hemos mencionado, ya sea a nivel del pericardio, miocardio, endocardio, ya sea por problemas, digamos, de alguna manera de la postcarga, como lo que aumenta la resistencia vascular en el caso de la hipertensión arterial, o patologías que aumenten la precarga por sobrecarga hídrica, cualquiera de estas condiciones hacen de que la condición del corazón sea diferente y se vuelva disfuncionante, de tal manera que además de esta alteración propiamente de su capacidad de poder tener una adecuada sístole, su incapacidad de poder relajar esa musculatura para tener una adecuada diástole, una alteración propiamente de la resistencia vascular que hay justamente a la contractibilidad y a la eyección. También se da el fenómeno de la remodelación ventricular, lo que va a conllevar a una disminución del gasto cardíaco y esto va a dar diferente tipo de sintomatologías. Para ordenar, podemos tener que esta condición en donde ya hay una disminución del gasto cardíaco, que es capaz de poder mantener una adecuada o alcanzar una adecuada responder una adecuada necesidad metabólica del organismo, entonces podemos separarlo de que puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda. No siempre se separa de esta forma,
ya que hay condiciones en las cuales comienzan como una izquierda y luego se comprometen las cavidades derechas y terminan siendo una insuficiencia cardíaca global. Sin embargo, para efectos semiológicos, podemos decir que todo lo que aumente la presión venosa pulmonar generalmente van a provocar una insuficiencia cardíaca izquierda, dando como síntomas la disnea, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la hipovolemia, la cianosis, el mareo, fatiga, diaforesis, presencia de crepitantes infraescapulares fundamentalmente y la presencia de tos nocturna. Mientras que todo lo que aumente la presión venosa sistémica y ocasione un aumento de la precarga va a provocar una insuficiencia cardíaca derecha. Y esto se va a dar fundamentalmente clínicamente por ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, retracciones musculares, ascitis, hepatomegalia, hipertensión arterial. Ambas condiciones van a tener mecanismos compensatorios, en la cual está involucrado participación del sistema nervioso simpático, trastornos hormonales como la hormona antidiurética, como la vasopresina, o la misma hormona antidiurética que es, y factores hemodinámicos que van a alterar juntamente con la renina, angiotensina, aldosterona, de que esto, digamos, ocasione un círculo dañino para el organismo, provocando una insuficiencia cardíaca crónica. Dentro de los eventos que se dan en la insuficiencia cardíaca, se da justamente el remodelamiento. ¿Y qué influye para el remodelamiento? Es la propia injuria que hay a nivel de los miocitos y la matriz extracelular. Pero el remodelamiento también, por un lado, trae apoptosis y alteraciones o disbalancias neurohumorales, con expresión de diferentes elementos proinflamatorios, inmunológicos, cambios en la expresión de citoquinas, fibrinolisis, y también, por otro lado, alteraciones en la expresión de los genes, mayor apoptosis, mayor estrés oxidativo, y esta, digamos, suma de ambos eventos, lo que va a traer como consecuencia son eventos locales y sistémicos, ¿no? Desde el punto de vista alteraciones mecánicas, eléctricas, ventilatorias, vasculares, musculares, a nivel renal, a nivel hematológico, que a todo ello se le conoce como síndrome de falla cardíaca. ¿Qué participa justamente en esta fisiopatología y que permite comprender mucha de la clínica que tienen estos pacientes? Uno es la activación neurohormonal, ¿no? Dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por la participación del sistema nervioso de tipo simpático con la participación de la adrenalina, la noradrenalina, la presencia de la vasopresina, importante en la retención de líquidos, la endotelina, la adrenomedulina y los sistemas péptidos natriuréticos. Mientras que la activación inflamatoria netamente está dada por diferentes vías y rutas proinflamatorias que se desencadenan tras esta injuria que está habiendo a nivel del miocito, que se está volviendo cada mes disfuncionante, ¿no? Entonces, alteraciones de la respuesta inmune innata, alteraciones del sistema de complemento, producción de anticuerpos, sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad, alteraciones de la molécula de adhesión. Y por otro lado, mecanismos y fenómenos de estrés oxidativo que tienen que ver con el exceso de especies moleculares de oxígeno reactiva, producción de moléculas tóxicas, incremento de la actividad de la santina oxidasa, mayor incremento de ácido úrico y de liberación de mieloperoxidasas, que son moléculas oxidativas y que influyen negativamente provocando un círculo vicioso a más remodelación y a más disfunción. Todos estos cuadros van a intervenir en la progresión y por lo tanto al final vamos a tener un deterioro de la homeostasis, así como una insuficiencia circulatoria y una disfunción endotelial. Este gráfico es conocido por ustedes porque ya lo han visto desde bioquímica
qué rol juega la renina, angiotensina, aldosterona en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Importante, muy, pero muy importante. Sabemos que la renina producida por el riñón participa en la siguiente cascada, que es la transformación del angiotensinógeno en la angiotensina 1, y luego por participación de la enzima convertidora de la angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que tiene actividad netamente en la suprarrenal, provocando y estimulando la producción de la aldosterona, pero también no solamente a nivel de los vasos de la renales, sino también a nivel sistémico. Y esto conlleva de que haya mayor poscarga por aumento de la resistencia vascular, haya mayor retención de agua, de sal y por lo tanto mayor volumen, volumen que el corazón no puede manejar y por lo tanto aumenta también la precarga. Entonces, todos estos circuitos están completamente concatenados, una no desdice a la otra, es decir, que se van dando fenómenos en paralelo y se van potenciando. En vez de mejorar, en un intento inicial es mejorar la contractibilidad, el volumen, el gasto, pero sin embargo, todos estos mecanismos lo que al final terminan haciendo es empeorar la situación. ¿Por qué? Porque hay un remodelado patológico, porque hay daño inflamatorio, porque hay más estrés oxidativo, porque hay más activación del sistema neurohormonal y péptidos natriuréticos, porque hay mucho más congestión sistémica, hay mucha más sobrecarga y adaptación hemodinámica y se da el cuadro de la insuficiencia cardíaca. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una remodelación de un infarto de miocardio y una remodelación por insuficiencia cardíaca ya tipo diastólica o sistólica? Es que en el infarto de miocardio la remodelación es local y está dada fundamentalmente por las áreas hipoquinéticas o aquinéticas comprometidas. Entonces ahí la expansión depende también de la expansión del infarto y puede ser de horas a días o incluso si es que ya la remodelación es mayoritaria, puede ser de días a meses. Mientras que en la insuficiencia cardíaca va a depender de dos estados fundamentales. Si estamos hablando de una disfunción diastólica, esa capacidad, esa incapacidad que tiene el corazón de relajarse, de hacer una adecuada diástole, de hacer un adecuado llenado ventricular, que ocurre muchas veces cuando ese músculo está hipertrófico, y el otro remodelado se da en una condición donde el corazón está dilatado, en la cual hay una incapacidad de hacer una adecuada contractibilidad para expulsar adecuadamente la sangre en su gasto cardíaco. Por lo tanto, deviniendo con el transcurso del tiempo en una disminución del volumen de expulsión. Cuando tenemos un paciente tipo clásico, característico de una insuficiencia cardíaca, podemos reconocer algunos síntomas que luego podemos ir clasificándolos. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente de 72 años con antecedente de unas condiciones de riesgo cardiovascular, como en este caso es diabetes mellitus e infarto de miocardio que ha presentado hace 2 años, y que consulta por disnea de esfuerzo progresiva con clase funcional 3, tiene medicación habitual, insulina y ácido acetil salicílico, y en el examen se le encuentra un pulso de 92 latidos por minuto regular y su presión arterial es de 130 a 74, teniendo ingurgitación yugular con crepitantes infraescapulares bilaterales y desplazamiento del choque de punta, así como edema de miembros inferiores. Entonces, ahí vamos a ver que hay muchos síntomas y signos que debemos de comenzar a descifrar y ver si es que corresponden a un caso de insuficiencia cardíaca, partiendo por el síntoma principal que viene a ser la disnea. Para ello, tenemos la clasificación NIJA, y que según esta clasificación la dividimos en 4 grados de disnea. En la primera, sin limitación, las actividades físicas habituales no van a causar disnea, ni cansancio ni palpitaciones, mientras que en el grado 2 hay ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, pero la actividad física habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o equivalente de tipo anginoso. En el grado 3 hay limitación marcada de la actividad física, el enfermo está bien en reposo, pero las actividades menores le
causan síntomas, y en el grado 4 hay incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas y los síntomas están presentes incluso en el reposo. Con cualquier actividad se incrementa. Para nuestro paciente, él se encontraba en clase 3. Pero aún hay más. Nosotros no solamente debemos de tener la clasificación NIJA como una valoración general de su grado de disnea, sino que también hay otras clasificaciones muy interesantes como la clasificación funcional de la Sociedad Cardiovascular Canadiense o la escala de actividad específica que también se da en comunidades americanas, en la cual aún especifica el tipo de actividad, las va, digamos, señalando, las va mencionando, y si se ajusta a estas alteraciones en este tipo de actividades específicas, es que nosotros recién podemos hacer la clasificación. Y eso es interesante porque tenemos que tener siempre no solamente el hecho de registrar de que el paciente está a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, a mínimos esfuerzos, al reposo, sino que además tenemos que saber si se cumple o no con el tipo de actividades específicas para ver si es que podemos entrar y encajar en este tipo de clasificaciones, para no estar señalando todititas, y ahí ustedes la tienen las clasificaciones. Por ejemplo, actividades específicas podríamos decir. En la clase 2, ¿qué actividades podríamos decir? Si el paciente puede realizar hasta el final cualquier actividad que requiera mayor de 5 equivalentes metabólicos, ¿no? Como por ejemplo tener relaciones sexuales sin detenerse, cultivar un huerto, rastrillar, desmalezar, patinar, bailar, caminar, ¿no? En un terreno llano. Entonces, acá se dice prácticamente las actividades y por lo tanto uno podría hacer el equiparable de acuerdo a lo que nos dice el paciente. Pero aún hay más. Esta clasificación NIJA también tenemos que tenerla en consideración con qué etapa estamos teniendo de acuerdo a la Fundación del Colegio Americano de Cardiología y también de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón. Es decir, que para una valoración de estas, en la cual estamos hablando ya de etapas, vamos a tener que hay 4 también, pero que no tienen o sea, la equiparabilidad con respecto a la clasificación NIJA. Es decir, que tenemos, por ejemplo, en la clase A, que tiene alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural ni síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos encontrar acá? Solamente factores de riesgo cardiovascular. En la etapa B tenemos que ya hay una cardiopatía estructural, pero no hay signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces acá podríamos tener, como no hay síntomas, podría corresponder a una clasificación funcional NIJA de tipo 1. En el caso de la etapa C, tenemos cardiopatía estructural, pero acá sí hay síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y acá sí podemos tener toda la variabilidad de los grados que tenemos dentro de la clasificación funcional del NIJA. Y en la etapa 4 hay una insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervenciones especializadas, ¿no? Y acá, evidentemente, para tener este tipo de etapa, solamente le corresponde cuando hay un grado 4 en la clasificación NIJA, y que estamos hablando de aquellos que no pueden realizar ninguna actividad física sin tener algún tipo de síntoma de insuficiencia cardíaca, o que tienen síntomas de insuficiencia incluso en reposo. La otra valoración, que ya le habíamos adelantado un poco cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, es que el paciente tenga o un cuadro de disfunción diastólica o un cuadro de disfunción sistólica. Y clínicamente podríamos tener un acercamiento si estamos en una o estamos en otra. Por ejemplo, en el caso de la edad, es más frecuente que sean personas muy mayores en el caso de la disfunción diastólica, mientras que edades entre 50 y 70 puede darse disfunción sistólica. En el sexo es más frecuente en la diastólica en mujeres, mientras que en varones es más frecuente la disfunción sistólica. Alteraciones en la fracción del volumen de eyección del ventrículo izquierdo. En el caso de la disfunción diastólica puede estar
normal, pero también puede estar alrededor del 40% o incluso alta, mientras que en la difusión sistólica hay una disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo e incluso menos de 40% o menos. En el caso de las medidas de la cavidad ventricular izquierda, en el caso de la disfunción diastólica usualmente es normal, pero puede haber hipertrofia ventricular izquierda, mientras que en la disfunción sistólica generalmente es dilatada. En el caso de la radiografía de tórax se puede demostrar congestión con o sin cardiomegalia en la disfunción ventricular diastólica, mientras en la sistólica hay congestión y cardiomegalia. En el caso de valoración de ritmo de galope, en la disfunción diastólica hay presencia del cuarto ruido, mientras que en la disfunción sistólica hay presencia de tercer ruido. Y sobre las condiciones coexistentes, para la disfunción diastólica es más frecuente encontrar en pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, es decir, estas condiciones generalmente te dan una disfunción ventricular de tipo diastólica, mientras que cuando hay problemas de apnea del sueño o problemas de infarto agudo de miocardio, enfermedades coronarias, generalmente esto termina provocando una disfunción sistólica. Y en cuanto a la fibrilación auricular, es de tipo paroxística cuando hay una disfunción diastólica, mientras que este tipo de arritmia lo podemos encontrar más persistente en la disfunción sistólica. Para que puedan entender los síntomas, cómo son importantes en el caso de definir si es que estos tienen rentabilidad diagnóstica cuando se encuentren o no, según su sensibilidad y su especificidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hay disnea de esfuerzo, la fatiga o la ganancia de peso, entonces este tipo de síntomas generalmente tienen baja especificidad, pero tienen una alta sensibilidad. Mientras que cuando tengan ustedes pacientes con ortopnea o disnea paroxística nocturna, van a tener que estos son de alta especificidad, pero de baja sensibilidad. En el caso de la presencia de rales, es decir, crepitantes, infraescapulares, ¿no? Generalmente vamos a tener que estos síntomas son de intermedia especificidad y sensibilidad. El edema periférico es de alta sensibilidad y baja especificidad, mientras que el tercer ruido, el pulso alternante, desplazamiento de choque de punta tienen alta especificidad que sensibilidad. Eh, La participación. No se olviden la participación del sistema nervioso central, sobre todo dada por la presencia de neuropéptidos, neurohormonas, la activación del sistema simpático, que es la que tiene una interrelación con el resto de los órganos dados por el riñón, dados por la suprarrenal, dados por el corazón, y que este circuito de mensajes, este circuito de conexiones, de señalizaciones, hacen justamente que el paciente tenga mucho más riesgo de empeorar su problema de insuficiencia cardíaca. A veces no es tan fácil diagnosticar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Para eso, y clásicamente y antiguamente, tenemos unos criterios que eran los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, que todavía siguen siendo vigentes y por lo tanto hay que mencionarlos. Estos llevan en dos grupos, criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores está la disnea paroxística nocturna u ortopnea. Está la distensión venosa yugular o la ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares, el tercer ruido cardíaco, cardiomegalia demostrada clínicamente o por radiografía de tórax, edema agudo de pulmón demostrada clínicamente o por radiografía de tórax, reflujo hepatoyugular, disminución de peso mayor de 4,5 kilos en respuesta a tratamiento de insuficiencia cardíaca. Mientras que los criterios menores están en relación a tos nocturna, disnea de esfuerzo, taquicardia mayor de 120, edema malleolar bilateral, derrame pleural, hepatomegalia, disminución de la capacidad al tercio de la máxima registrada. Entonces, tenemos que tener
Para el diagnóstico, dos criterios mayores o al menos un criterio mayor con dos menores para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es muy importante porque la mayoría de los pacientes pueden registrar diferente tipo de síntomas o signos o síntomas y que en base a la suma de ellos podríamos tener, digamos, mucho más cercano, con más precisión, si es que estamos frente a un paciente de síndrome de insuficiencia cardíaca. En el ejemplo que les he puesto del caso clínico, evidentemente hay muchos de ellos. A ver si pueden practicar y decir con qué criterios mayores y con qué criterios menores este paciente de esta clínica que está mostrada como ejemplo en esta presentación, se puede decir que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, eh, decíamos que la insuficiencia cardíaca derecha, la característica fundamental es el aumento de la presión sistémica, venosa sistémica, y eso va a hacer de que tengamos una sobrecarga de volumen y que esto esté manejándose por cavidades que de alguna manera están alteradas por valvulopatías pulmonares, tricuspidias, por cavidades alteradas del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, por patologías pulmonares o por problemas restrictivos como por ejemplo la pericarditis constrictiva, que puedan ocasionar de que haya una falla cardíaca derecha, o si no, problemas izquierdos que terminen en disfunción derecha. ¿Y qué es lo que hay acá? Hay ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia y evidentemente esto va a condicionar de que cada vez de que haya un retorno aumentado de la presión, este ventrículo no tenga la capacidad de poder manejar estos volúmenes excesivos que está, digamos, llegándole, provocando mayor disfunción sobre estas cavidades. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que más llama digamos, la presencia es justamente el aumento de las presiones venocapilares. Esto va a ocasionar a nivel pulmonar y esto va a ocasionar de que haya salida de líquido a los alvéolos, provocando que haya mayor disfunción a nivel de o sea, que aparezca la disnea en primer lugar y que esto se vea agravado por los mecanismos compensatorios con mayor sobrecarga hídrica por la renina-angiotensina-aldosterona, provocando de que el paciente tenga la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la nicturia, la tos nocturna, el derrame pleural, ¿no? Entonces, aumenta la presión venosa pulmonar y secundariamente digamos, esta alteración que hay con respecto a mayor disfunción hace que también haya un menor gasto cardíaco. Y este menor gasto cardíaco se va a ver traducido, si se hace en un problema crónico, en que haya un síndrome de bajo gasto cardíaco, lo cual va a provocar mayor alteración de flujo sanguíneo y de aporte de oxígeno a los propios músculos ventilatorios, a los propios músculos cardíacos, al cerebro, al riñón, provocando alteraciones en diferentes órganos. Entonces, no se olviden sobre los síntomas y signos que son bastante característicos. Acá en el lado izquierdo de ustedes, todo lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca derecha, la ascitis, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular que se estimula al hacer que inspire el paciente y haciendo presión sobre el hipocondrio derecho a la altura del lóbulo inferior del hígado. Y se ve justamente en la inspiración retenida cómo hay una presencia de ingurgitación de las venas yugulares, ¿no? La hepatomegalia congestiva, grande, dolorosa por la distensión de la cápsula y en el caso de los edema de miembros inferiores. Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda, lo más característico es la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la congestión pulmonar con presencia de estertores bilaterales, crepitantes infraescapulares
y los edemas de miembros inferiores, pero no tan aparatosos como lo suele ser de la insuficiencia cardíaca derecha. Al final pasamos la